Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, brindando asesoría legal agraria en temas inmobiliarios. Dejo el número 6692 25 59 25. Repito, 6692 25 59 25. Pueden mandar mensaje de WhatsApp, llamada, mensaje convencional para cualquier situación relacionada con el tema de hoy. Formas de adquirir un solar ejidal o comunal irregular respecto a su estatus legal. Esta asesoría aplica para ejidos y comunidades por equidad de género. Desde luego, cuando me refiero a ejidatario, comunero, abogado, también contemplo a la mujer, ambos géneros pues. Para irnos poniendo en contexto, es indispensable que tengamos una noción básica de lo que debemos entender por un solar ejidal irregular. Es una superficie medida en metros, de hecho, a diferencia de las parcelas o del uso común que se mide en hectáreas. El solar forma parte de una cuadra en la zona urbana o en el poblado ejidal. Por cierto, el poblado puede ser de un tamaño variante, al igual que el solar en lo individual, pero el tamaño del solar sí debe ser el adecuado para que pueda habitar una familia completa en su interior. El solar tiene sinónimos, se le conoce también como lote, predio, terreno, casa, domicilio, y cuando no está construido le llaman baldío, o incluso en su mundo, en el argot del ejido, le llaman propiedad, entre comillas, por aquello del patrimonio, aunque realmente en términos legales no es una propiedad, son sinónimos. ¿Y por qué es irregular? Porque no cuenta con un título de propiedad. Es decir, consecuentemente no es una propiedad privada. Precisamente por eso se le sigue llamando solar ejidal o comunal. Porque el motivo por el cual no está regularizado se puede deber principalmente a que en ese ejido o en esa comunidad no se ha celebrado la asamblea de delimitación, destino de solares en este caso. O si acaso se celebró la asamblea de procede, pero se determinó que la zona urbana no se regularizara. Ni tampoco se ha regularizado la zona urbana con algún programa público como los que manejaba Coret, la ex Coret mejor dicho, la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, ahora convertida en INSUS de la SEDATU. Es decir, ni por asamblea ni por SEDATU se ha regularizado esa zona urbana. Por lo tanto, el solar sigue siendo irregular. En estricto sentido y en estricto derecho sobre todo, la propiedad del solar irregular es del ejido, le pertenece al ejido. Y recordemos que el ejido pues es la asamblea, y la asamblea puede decidir o puede opinar sobre los solares. Tengan en cuenta siempre esa situación. Entonces, volviendo al contexto de qué debemos entender por un solar, quedamos que es esa superficie donde se va a edificar principalmente una casa habitación para una familia completa. Y los solares juntos, los solares vecinos, contiguos, forman en sí una manzana. Y las manzanas conforman lo que es una colonia o un barrio. Y a su vez, las colonias forman ese caserío o ese poblado, ya sea un pueblo grande, un pueblo pequeño o una ciudad, de hecho, literal. Bien, ¿y cómo nacen? ¿Cómo se constituyen esos poblados integrados por manzanas, por cuadras, por solares? Aquí viene lo interesante.
porque de aquí se deriva la forma en que se adquieren esos solares irregulares. Recalco mucho eso y lo voy a estar recalcando en el transcurso de la transmisión. No confundan este tema con los solares que ya cuentan con título de propiedad o escrituras de propiedad debidamente inscritas en el registro público de la propiedad. Aquí me estoy refiriendo única y exclusivamente a los solares irregulares. Acabo de señalar cuáles pueden ser los motivos por el cual son irregulares. Muy bien, entonces vámonos a los antecedentes más remotos. Número 1, las comunidades indígenas, que ya existían desde antes de la conquista española. Muchas de ellas siguieron existiendo durante la colonia española e incluso sobrevivieron pues al proceso de independencia. No hay duda de que son culturas que tienen su propia identidad cultural, de hecho. Incluso pueden tratarse de pueblos antiguos, con sus usos y costumbres reconocidas. Y, por algún motivo, adquirieron el régimen de comunidad agraria, el régimen de comunidad indígena, o incluso también hay comunidades agrarias no indígenas. Entonces, por X o Y motivo, decidieron que, por usos y costumbres, si ustedes quieren, que su zona urbana no iba a estar regularizada. Y así hay varias alrededor del país. Entonces, físicamente, desde la época remota, de antes de la colonia, durante la colonia, pues ahí quedaron asentados seguramente ese grupo indígena, esa cultura, y hasta la fecha ahí sigue. Y fue esa forma pues en que adquirieron la posesión física de los solares que conforman seguramente sus barrios, sus colonias, sus poblados. Forma número 2, con los ejidos. Los ejidos son de creación más reciente, prácticamente nacieron a partir de la década de los 50, 60, 70. Ahí pues en el periodo de saldar la deuda post-revolucionaria con el reparto agrario. Ahí se crearon varios, en aquel entonces le llamaban núcleos agrarios, es decir, ejidos, y algunas comunidades también adoptaron este régimen. En ese proceso hubo algunas comunidades, núcleos agrarios, ejidos, comunidades indígenas o no indígenas, que fueron reconocidas como tal. O bien se publicó en el Diario Oficial de la Federación la dotación de sus tierras, o en su caso la ampliación, si ya tenían cierta superficie ocupando, y sobre todo la ejecución de los planos de dotación, es decir, salía publicado en el Diario Oficial de la Federación el listado de campesinos y la superficie con las colindancias que el gobierno les dotaba o en su defecto les ampliaba, y también a partir de ahí se elaboraba un plano, y ese plano iban y lo ejecutaban. Si físicamente le reconocían o le entregaban la tierra que había sido dotada o ampliada. En el último periodo fue la Comisión Agraria Mixta, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, quienes se encargaban de ese proceso. A lo que voy es de que inevitablemente en ese proceso les entregaban las tierras para el trabajo, las parcelas o unidades de dotación llamadas, y a su vez delimitaban la zona donde iba a estar el asentamiento humano. Es decir, ahí trazaban las cuadras, las manzanas, y consecuentemente fraccionaban los solares, y ahí se instalaron. Y así nacieron, así se les asignó, así se les reconoció los solares. Y ojo ahí, todavía hay varios ejidos que desde esa época y hasta el día de hoy no han regularizado su zona urbana. Motivos he encontrado desde que literal, de los de la vieja guardia, que dicen, no, aquí no queremos que entre el gobierno porque otra vez nos va a volver a quitar la tierra y se va a armar otra vez el movimiento armado. Mejor así, que nos respete lo que ya es nuestro. Y pues ni hablar, ¿no? Otra forma en que se adquirió fue precisamente durante los trabajos del Procede, donde, ojo aquí, importantísimo, el Procede, recordemos que significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales.
Es decir, fue el primer programa oficial que nace con la ley agraria vigente, donde el gobierno paga cuadrillas de ingenieros para que los ejidos y comunas que así lo decidieran regularizaran la tenencia de sus tierras. Y aquí viene algo interesante. Número 1, bueno, inciso A, para no confundirnos. Algunos ejidos o comunidades decidieron que nada más los ingenieros del gobierno, la cuadrilla del Procede, les midiera el polígono total del ejido o de la comunidad. Si eran 3.000 hectáreas, si eran 400 hectáreas, nada más. Querían la delimitación, marcar las mojoneras, hasta dónde llegaban. Y lo que fue al interior, le dijeron al ingeniero, no, al interior no te metas. Acá nosotros nos hacemos bolas, acá nosotros nos entendemos, acá nosotros nos administramos. Y así quedó. Técnicamente, la gran parte del territorio de ese ejido entonces es uso común. Y la zona donde quedó el asentamiento humano, el poblado, el caserío, eso es precisamente la zona urbana. Y seguramente, pues no seguramente, es un hecho que está trazada, fraccionado en solares. Y hasta la fecha, ahí están, sin regularizarse. Pero pues es evidente que existen en la realidad como tal. Y eso les parece absurdo, pero al final vamos a llegar a unas conclusiones interesantes. Muy bien, algunos ejidos decidieron decirle a los ingenieros del Procede, ¿sabes qué? Nada más delimítanos la zona que va a ser el pueblo. Si van a ser 5 hectáreas, 3 hectáreas, y por ahí resérvanos otras 2 hectáreas, márcalas como reserva de crecimiento del asentamiento humano, pero hasta ahí. Dibújanos ahí en el plano dónde va a estar el pueblo, en pocas palabras. Pero no te metas a fraccionar, no te metas a dividir oficialmente ya las manzanas, las cuadras, los solares. Y hasta la fecha, así quedaron. Irregulares, pues, en la tenencia de la tierra respecto a los solares o los lotes. Y de esa forma, pues, se adquirió el solar irregular. Forma número 4. Ya estamos hablando del Procede hacia acá. Muchos ejidos son grandes y tenían poca población, sobre todo allá en la década de los 80 y 90. De modo que lo que fueron los ejidatarios se repartieron su solar y sobró mucho terreno dentro de la zona urbana. Entonces, pues también empezaron a repartir a familiares o foráneos que llegaron ahí a trabajar como invitados, de paso se quedaron, y también ahí les dieron chance de que tomaran un solar para que lo cercaran, para que hicieran su corral, le echaran una barda, para que lo ocuparan, para que construyeran ahí su casa. Es decir, hicieran grande pues el pueblo. Y conozco muchos ejidos hasta la fecha, sobre todo los que están en las lejanías de los centros urbanos, que les dan todas las facilidades a la gente para que se quede a vivir ahí en el pueblo. Y en aquellos tiempos, década de los 80, 90, era muy común que literal les regalaban los solares con tal de que se quedaran a vivir ahí los hijos de ejidatarios, los parientes de ejidatarios, los familiares, la gente que llevaba ahí por cuestión de trabajo, por algún otro motivo. Y así se hicieron pues de su solar. Pero hasta la fecha, varios de esos solares siguen irregulares por lo mismo. No han decidido atender, no han decidido acceder a algún programa de lo que antes era CORED, hoy INSUS de SEDATU, ni tampoco han celebrado su asamblea de delimitación y asignación de solares. Número 5, otra forma de adquirir el solar, ya con las asambleas de formalidad simple. Esas son las asambleas, recuerde, que se celebran por segunda convocatoria con los que estén, con los que vayan. Si son 500 ejidatarios y por segunda convocatoria nada más van 40, pues con ese quórum legal se celebra la asamblea. Ojo aquí, esta clase de asamblea no es la correcta para regularizar la tenencia de los solares de la zona urbana. No es la correcta, recalco. Pero sin embargo, por costumbre, por lo que sea, aprovechan esta clase de asamblea para que, sobre todo en asuntos generales, la asamblea vota, exponen el tema, lo debaten y luego levantan la mano para un voto mayoritario, donde reconocen que el solar de Don Pancho
ahora le pertenece a doña Jovita, en donde la asamblea autoriza que es correcta la venta que le hizo don Francisco a su compadre José. La autorizan. O que la asamblea da el visto bueno, que aquí viene doña María diciendo que ocupa una constancia de posesión para acceder a un programa de gobierno, y la asamblea dice: está bien, a usted la reconocemos como dueña o como titular o que le pertenece el solar. Obviamente eso es nada más de pura palabra, porque mientras la zona urbana no esté regularizada, por más apoyo que le quieran dar a doña Jovita, cuanto mucho nada más le sirve para efectos de posesión. O que lo aprueba, pues, aprueba de que falleció don Chuy y que ahora doña Panchita es la heredera y que la reconocen. Aprueban que ahora de ella ese es el solar y la casa y el patio y todo. De esa forma ocurre en la realidad. Abogadas, abogados, esto no es completamente legal, pero pues la realidad siempre termina imponiéndose. Y como les digo a los clientes, ya sea el ejidatario, la asamblea, el comisariado, nada más lo que están ahí reconociendo es la pura posesión. Y desde luego que es una posesión irregular. Pero descartemos aquello de que con esa asamblea te va a entregar el RAN algún título de propiedad. Eso jamás va a ocurrir mientras, insisto en el punto, no se regularice la zona urbana. Pero, pues finalmente, pues como te dije al principio, el ejido es dueño de la zona urbana. En estricto derecho, la propiedad de la zona urbana irregular le pertenece al ejido. Y si el ejido opina a través de su asamblea, que es la que integra en sí al ejido, pues de alguna manera tiene algún efecto legal, aunque sea muy limitativo, pero lo tiene. Sexta forma en que se adquiere un solar: a través de las dichosas constancias de posesión, que son las más famosas, esas que te firma el comisariado ejidal, con o sin autorización de la asamblea, con o sin facultades de acuerdo al reglamento interno, con o sin atender los usos y costumbres de ese ejido o de esa comunidad en particular. Es decir, el comisariado te puede vender una constancia de posesión. Si la constancia de posesión está avalada por la asamblea, así como de doña Chonita, que fue a la asamblea para que le reconocieran que ahora la casa y el solar es de ella, que se le dejó su viudo, pues así puede autorizar la asamblea: expidan una constancia de posesión a doña Chonita. Insisto en el punto, es nada más para efectos de posesión. O el reglamento interno de un ejido tiene esa libertad de decir: para efectos de posesión de solar se le faculta al comisariado de que previa investigación que haga el consejo de vigilancia de que en efecto no hay nadie que se oponga y que doña Chonita es la que está viviendo ahí con sus nietos, pues adelante, expídase su constancia de posesión. Entonces pues ese mecanismo sí te sirve al menos para defender ese solar, en este caso de doña Chonita. Muy bien, forma número 7, títulos de posesión. Ojo aquí, de acuerdo a la legislación agraria no existen los títulos de posesión, pero los expiden. Esa es la realidad. Desde luego que su alcance legal, su validez legal es muy limitativa. Es igual el equivalente a una constancia de posesión con el ejemplo que te acabo de citar. ¿Quién nos expide? El comisario ejidal. Y literalmente, me han enviado fotografías a manera de asesoría de un título de posesión. Y utilizan el mismo formato del RAN, hasta con los colores de la bandera. Y en lugar de ponerle título de propiedad, le ponen título de posesión. Y firma el comisariado, sello del ejido. Y pues bueno, ahí está el título. Pero también me ha tocado que me han enviado títulos firmados por gobiernos estatales, por gobiernos locales, por gobiernos municipales. Pues es un engaño a la población. Obviamente un título de esas características no va a tener la validez o su equivalencia a un título de propiedad. ¿Pero por qué lo hacen? Pues para que paguen impuesto, para que paguen predial, para que paguen catastro. Y con el hecho de pagar esos impuestos, el catastro y el predial, no significa que va a alcanzar un rango de propiedad privada.
de que el pobre ejidatario ilusionado va a pagar puntualmente todas sus boletas catastrales, prediales y demás, ilusionado de que es de su propiedad, no va a ocurrir. Incluso también a veces me mandan boletas de catastro, donde pues tienen el cinismo, ahí sí hay que decirlo, los de catastro, que le ponen un sello de que el catastro no le consta qué clase de régimen legal es este lote, pero venga para acá el pago. Casi casi le dicen eso, ¿no? Así que ojo con eso, ejidatarios, ejidatarias y ustedes colegas también, que no se los vayan a chamaquear por ese lado. Octava forma de adquirir un solar irregular es mediante una cesión gratuita entre familia, que ahí está doña María, cabeza de familia, y están sus 3 hijos, se casaron, y como el solar es muy amplio, pues les divide en pedacitos, en fracciones el solar, para que cada uno construya su casa, y ahí sigan viviendo todos juntos. Obviamente esa constancia de posesión que le firme doña María a sus hijos, pues nada más tiene efectos pues prácticamente nulos respecto a propiedad, nada más para defender ahí la posesión, y muy limitada por cierto, porque doña María no está facultada para expedirles o reconocerles mediante constancia de posesión a sus hijos una cesión gratuita. Y de hecho en ocasiones hasta lo hacen de palabra, porque recordemos que en los pueblos todavía la palabra cuenta, y más que es entre familia, la palabra es un honor y hay que respetarla, hay que cuidarla. Así que puede decir don Porfirio: yo aquí le regalé a mi hija y le cumplo. Fallece don Porfirio, ahí le anda peleando el hijo mayor a la hija, pero pues fue de palabra. Me dicen, mi papá me dio de palabra. Y nadie dijo nada, y ahora qué casualidad que mi hermano me quiere quitar y dice que él sí trae un contrato. Novena forma, la compraventa entre comillas aquí entre abogados. O usted ejidatario, la compraventa en sí no existe de un solar irregular, por la simple regla de que nadie puede vender lo que no le pertenece en propiedad. Cuanto mucho, por así decirlo, y entre comillas recalco, le está vendiendo la posesión, o le está vendiendo un derecho a ocupar un solar irregular. Así que, aunque esa compraventa celebrada pues entre particulares vayan y la notaríen, como luego dicen, decida ratificarla ante el notario público, pues sigue con esa limitante. Aunque el notario público ahí le ponga su sello y su firma de que le consta, da fe pública del acto, de que don Ramiro le entrega el solar a doña Josefina, y Josefina le paga cierta cantidad de dinero, le consta al notario, pero hasta ahí llega el acto. Esa ratificación con fe pública no va a alcanzar el rango como para decir esto ya son mis escrituras públicas, o esas son mis escrituras de propiedad, o ese es el equivalente a un título de propiedad. No va a alcanzar para eso. Cuanto mucho es que el comprador, entre comillas, va a poder defender o justificar la posesión, como la adquirió. Listos con eso también. Décima forma, promueven información ad perpetuam. Es decir, van con el notario o van con el juez de primera instancia, llevan 2 testigos y los testigos declaran que en efecto doña María tiene en posesión un solar con tales características, medidas, colindancias del pueblo tal. Le levantan pues la declaración a los testigos, da fe el notario, y ojo ahí, la incluyen esa declaración en una escritura pública, y esa escritura pública a veces la manda el notario a inscribir al registro público de la propiedad. Pero por más inscrita que esté la escritura pública del notario de la información ad perpetuam, ese documento no tiene valor de una escritura de propiedad privada. O si van con el juez civil con lo mismo, de 2 testigos de un solar irregular, esa declaración no tiene el nivel de una escritura de propiedad privada. Nada más pues ahí consta el hecho de la declaración de los testigos. Pero no se vayan a confundir, porque también así me plantean a veces los asuntos. Bueno, ya en cuanto me plantean un asunto, lo primero que le pregunto, a ver, ¿en ese ejido ya se celebró
la asamblea de delimitación y asignación de solares o regulación de solares o algún programa de Coret. Y me dicen, no, pero ya tengo escritura de propiedad privada inscrita en el registro público de la propiedad. Ya me imagino lo que es, y son situaciones como esta la que estoy planteando. Claro, ahí le explico al cliente con peras y manzanas qué es lo que realmente trae en esa escritura pública. No por el hecho que esté inscrita en el registro público de la propiedad significa que ya tiene la propiedad pues del solar. Forma número 11, la herencia o la sucesión. Ojo aquí, el solar ejidal o comunal que sea irregular no entra en la sucesión agraria y mucho menos en la sucesión del derecho familiar o civil. Ahí nada más se respeta que si don Pancho fallece siendo ejidatario con una parcela y un certificado de uso común y hereda a la viuda doña María en estricto derecho lo que sí hereda es la parcela a través del certificado parcelario y el derecho al uso común a través del certificado de uso común y la calidad de ejidataria o comunera según sea el caso. Pero no incluye el solar porque el solar es irregular y como no le pertenecían propiedad ni en titularidad a don Pancho, pues este no lo puede dejar en sucesión. Ahí lo que se respeta es la voluntad, pues, de que ojalá y nadie se lo oponga a la viuda, pues la viuda se queda a vivir ahí. Y todo el pueblo, toda la asamblea, todo el ejido sabe que ahora el solar pues es de la viuda. Es el derecho a la posesión, en realidad lo que se adquiere, no es una sucesión o una herencia. Pero lo señalé así porque así te lo va a plantear el ejidatario, pues, así te lo va a plantear la comunera. Y hay que tener esa sensibilidad. Cuando lo plantean en foros, la verdad es que cuando tengo tiempo salgo en la defensa de las personas que dicen, oigan, heredé un solar, pero no sé cómo regularizarlo. Y no falta el abogado arrogante, que es una tontería lo que usted dice, que como que un solar se puede heredar. Vamos, llega pidiendo ayuda. Y hay que tener esa sensibilidad. A ver, señora, lo que usted seguramente adquirió es la posesión de un solar irregular. Claro, se lo explico en su vocabulario. Aquí porque estamos entre colegas puedo utilizar palabras un poquito más técnicas. Y la persona lo entiende y hasta te da las gracias, o si no es que te termina contratándote para que le ayudes ahí con el trámite que necesita. Entonces tengamos esa sensibilidad. Forma número 12. A través de alguna sentencia dictada en el Tribunal Agrario. Pero esa sentencia es por un pleito seguramente del mejor derecho a poseer ese solar irregular. O en su defecto, el mejor derecho a seguir poseyendo el solar ejidal. En eso puede consistir el pleito y el tribunal se va a pronunciar en una sentencia definitiva que ponga fin al juicio y va a decir ahí, entre los hermanos que están peleando por el solar que les dejó su padre, nada más acreditó la hermana mayor, Mayra, que ella es la que tiene el mejor derecho a poseer el solar, así que con toda la pena, pero en ejecución de sentencia todos los demás van para afuera. Obviamente Mayra va a decir es que me lo heredó, yo soy la sucesora, pero pues seguramente por ahí va a traer algún documento, alguna constancia, algún contrato, a través del cual acreditó que ella tiene mejor derecho que sus hermanos a poseer ese solar. Entonces también volvamos ahí, tengamos la sensibilidad de entender que ella, la ejidataria, el comunero lo entiende como una sucesión, pero en realidad es un derecho a poseer o seguir poseyendo. Y forma número 13, precisamente a través de un convenio, ya sea que derive de un pleito llevado a cabo en el Tribunal Agrario. Recordemos que el Tribunal Agrario le da mucha prioridad, y más cuando es pleito entre familia. La mayoría de los pleitos de los solarios son entre familia. Le da mucha prioridad al arreglo conciliatorio, a llegar a un convenio. Entonces el Tribunal Agrario sí puede aprobar, calificar de legal y aprobar un convenio respecto a la posesión. Y en ese sentido puede salir la sentencia que eleva el convenio a sentencia. O a veces el convenio queda a nivel particular. Allá en la asamblea llegaron a un acuerdo los hermanos que en lugar de andarse peleando se reparten en dos el solar y ya felices y contentos. O en ocasiones cuando llevan por algún motivo el pleito del solar ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía,
pues acuérdense que allá también les hacen el llamado a la conciliación, de que platiquen, de que son familia, y puede que allá también lleguen a un arreglo, no obstante que seguramente el Ministerio Público no era la autoridad competente, pero pueden llegar a un convenio y ahí puede concluir pues el conflicto, y de esa manera los dos hermanos adquirieron una fracción de solar o el solar. Pues así las cosas, vámonos a las conclusiones. De las 13 variantes que te expliqué para poder adquirir un solar irregular, ninguna de las mencionadas jamás te va a generar un título de propiedad, ni escrituras de propiedad, ni documento equivalente. Eso lo recalco y ya expliqué los motivos. El principal es que mientras no se lleve a cabo la asamblea de asignación de solares, la asamblea de regularización de solares, la asamblea de destino y asignación de zona urbana, no es posible. O que tampoco se haya celebrado algún programa de lo que antes era CORET, ahora INSUS, que pertenece a la SEDATU. Ellos traen como principal función regularizar las zonas urbanas de los núcleos agrarios, de los poblados ejidales o comunales. Mientras no ocurra una de esas dos situaciones, no se puede generar un título de propiedad. Y todo queda a nivel posesión, ocupación. Pero esas 13 opciones que te mencioné, claro que sí sirven. Número 1, pues para que el ocupante, el posesionario o el poseedor pueda defenderse, pueda justificar por qué vive ahí, por qué lo adquirió. Y cuando seguramente llegue SEDATU, cuando seguramente hagan asamblea de asignación de solares, una asamblea de forales especiales, pues va a tener el derecho preferente a que la asignen ahora sí en propiedad la persona que viene ocupando y que justifica con alguna de las 3 opciones que te acabo de mencionar el solar. Ahora sí, literalmente lo convertirán en propiedad privada, se le generará un título de propiedad a través del Registro Agrario Nacional y se mandará a inscribir al Registro Público de la Propiedad. Hasta entonces, sí. Mientras eso no ocurra, cualquiera de las 13 opciones que te acabo de mencionar, solo alcanza, insisto, recalco, para justificar la posesión. Y desde luego, pues también para justificar la inversión en dinero que hace ahí el posesionario o el ocupante, como la construcción de la casa, las mejoras, la ampliación, el precio que pagó, tanto por construir, por adquirir, etc. Y pues para defender su posesión ante cualquier eventual conflicto o problema. A veces, por no comprender la esencia de los solares irregulares ubicados en los ejidos y en las comunidades, a veces sale peor el remedio que andan buscando que la enfermedad de lo irregular, y gastan más dinero de la cuenta y andan procurando documentos improcedentes como un título de propiedad, como una escritura de propiedad, o andan ejerciendo acciones no viables ante el Tribunal Agrario, ante el Ministerio Público, ante el juez civil, etc. Que de por sí el tema de los solares irregulares está complicado. Hoy nada más te expuse lo que es la punta del iceberg, así literal. Yo creo que es el 10%, nomás para entrar en contexto de lo que es ese tema tan amplio y complejo de los solares irregulares. Y pues también nos falta quienes abordan ese tema. A veces me pongo a ver videos y la verdad me aburre. Empiezan con un vocabulario complicado y empiezan a teorizar. Hay gente, hay profesionistas, y me consta, que niegan que existan los solares irregulares, que escuchan una plática como la que les acabo de compartir y me dicen que es un completo absurdo lo que acabo de decir. Porque para ellos nada más existe el mundo ideal de lo que dice la ley agraria. Pero pues para colmo, la ley agraria nació incompleta. La ley agraria reconoce que existe la zona urbana, pero no planteó los lineamientos. Pues por ahí existía de hecho una ley reglamentaria de la ley agraria en temas de solares, que pues prácticamente fue desplazada por la ley de la SEDATU, pero la ley de SEDATU trae un enfoque distinto
a lo que era la esencia original de los solares en las zonas urbanas. Y ahí es donde se vuelve, el último informe que leí de la SEDATU es que estaban preocupados que se seguían multiplicando la cantidad de asentamientos humanos, la mancha urbana seguía creciendo y de forma irregular, y que no tenían recursos para regularizar pues esa situación. Esas son las realidades. Mañana, esa semana es de solares, van a someterse a votación los temas que van a complementar este rompecabezas de los solares. Por hoy te agradezco tu atención, deja tus preguntas, déjanos tus saludos, son valiosos tus saludos, pues es esa forma de que este esfuerzo que hace el equipo pues tiene sentido a través de sus saludos, y nos vemos mañana.